Domina, tu canal de dominó. Bienvenidos a Domina, tu canal de dominó. Ya les hemos presentado los dos primeros sistemas de información en el dominó, el sistema clásico y el sistema moderno. Si aún no han visto estos videos, les dejamos el enlace aquí, para que entiendan más fácilmente el video que les vamos a presentar el día de hoy. Hemos recibido muchos comentarios y preguntas de los dos primeros sistemas de información del dominó. E inclusive hemos recibido ciertas preocupaciones de nuestros amigos en España, que nos indican que un sistema como el moderno no se pudiera aplicar en la actualidad en España, ya que promueve la pensada en falso. Y esto es cierto. Para los que recuerdan, el sistema moderno basa su información a través de la pensada en el palo que reproducimos o generamos, sin importar la cantidad de fichas que tenemos del palo que castigamos. Por lo que si tenemos 3, 2, una sola ficha del palo que castigamos, lo que va a importar es la fuerza o debilidad del palo que reproducimos. Entonces, en el caso cuando tenemos una sola ficha del palo que castigamos y el palo que vamos a generar es débil, la pensada bajo el sistema moderno debe ser prolongada, algo que no se permitiría bajo un reglamento como el de la Federación Española de Dominó, e inclusive un reglamento como el de la Federación Internacional de Dominó para una jugada obligada solo da 5 segundos, por lo que tampoco se pudiera jugar bajo un sistema como el moderno. Pero recuerden que nosotros hemos estado haciendo una especie de recuento de la evolución de los sistemas de información en el dominó. Por eso les presentamos primero el sistema clásico, luego el sistema moderno, para que entendieran un poco de dónde se origina un sistema que se utiliza en la actualidad como el sistema combinado. Para ponerlo un poco en perspectiva, el sistema moderno, aunque su nombre los puede tender a confundir, fue creado hace más de 40 años, por lo que no existía ni siquiera el dominó organizado. No existían federaciones, no existían reglamentos. La Federación Española de Dominó se creó hace 26 años. Entonces, el sistema moderno, para su momento, hace 40 años, trajo una propuesta interesante y cubrió una carencia que era el que tenía el sistema en rigor, que era el sistema clásico, que no informaba del palo que reproducimos. Entonces aportó algo para la evolución de los sistemas de información en el dominó, para luego darle pie a un sistema mucho más completo como es el sistema combinado. El sistema combinado fue creado por el doctor Ignacio Cyber, muy conocido en el ambiente del dominó. Y para los que no lo conocen, es un gran maestro del dominó quien ha hecho aportes importantísimos al juego. Él publicó una serie de libros en los años 80 donde presentó los principios del juego. Estos principios los hemos presentado en el canal, que son de su creación, los criterios, los conceptos, y presentó por primera vez los sistemas de dominó, el sistema clásico, el sistema moderno, y presentó su creación, el sistema combinado, que no es otra cosa que una fusión entre el sistema clásico y el sistema moderno, tomando las ventajas de ambos y prácticamente descartando las desventajas de ellos. Entonces Ignacio, en su libro Principios y Sistemas del Dominó por Parejas, publica el sistema combinado. Esto fue en 1985 en su primera edición. Estamos hablando de hace más de 35 años. Y todavía en la actualidad, este sistema de información es utilizado por muchísimos jugadores, porque es muy completo y revolucionó la manera de jugar e informar en el juego. El sistema combinado toma lo mejor del sistema clásico, es decir, informa cuándo conviene del palo que castigamos y también informa cuándo conviene del palo que reproducimos. Entonces es un sistema muy flexible, muy versátil, pero a la vez le exige mucho más al jugador de dominó, porque tiene que estar constantemente evaluando su mano y las condiciones del juego para saber qué informar o qué darle prioridad. Entonces, por ejemplo, en una jugada podemos informar del palo que estamos castigando, pero en otra jugada puede ser más importante informar del palo que estamos reproduciendo. Ahora bien, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿y cuándo saber cuándo informar del palo que reproduzco o del palo que estoy castigando? Bueno, para el palo que reproducimos, tomamos los mismos parámetros que el sistema moderno, específicamente del agrado de la reproducción de una piedra. Recuerden que cuando jugábamos sin pensar es que teníamos agrado por reproducir ese palo, pero había un requerimiento mínimo, y eso era
4 fichas mixtas, es decir, tenemos dominio del palo que estamos reproduciendo, o tenemos 3 fichas incluyendo el doble. Esto es porque el doble es una ficha de difícil colocación y tenemos más probabilidades de tener mayoría junto con nuestro compañero, por lo que lo damos sin pensar para que nuestro compañero nos ayude, nos facilite a colocar ese doble. Entonces, cuando consigamos este requerimiento mínimo, siempre vamos a jugar sin pensar. Es decir, estamos informando de la ficha que estamos reproduciendo. Pero si en nuestra combinación de fichas no tenemos un conjunto de fichas que cumplen con ese requerimiento mínimo, siempre vamos a tender entonces a jugar como si estuviéramos jugando bajo el sistema clásico, informando del palo que estamos castigando. Pero para hacer esto de manera más efectiva, es decir, saber de qué informar, si el palo que vamos a reproducir o el que vamos a castigar, hay una evaluación que debemos intentar hacer previamente, antes de nuestro turno. Es decir, cuando levantamos las 7 fichas, debemos establecer como una especie de rutina. Lo primero que debemos hacer es tratar de identificar ese conjunto de fichas que son nuestras fuerzas. Esos requerimientos mínimos debemos tener que de una vez identificarlos. Es decir, tratemos de buscar esos conjuntos de 4 fichas o 3 fichas al doble para que cuando nos toque nuestro turno, saber que debemos jugar de manera inmediata. Vamos a ver un ejemplo. En esta mano que ven a continuación, lo primero que vamos a hacer es buscar esos conjuntos de fichas donde tenemos mayoría o dominio de un palo. En este caso, solamente es del palo 5. Ya como ven, tenemos el 5-1, doble 5 y 5-2. ¿Qué va a pasar? Si el jugador de nuestra izquierda es el que sale y sale por el palo 1, por ejemplo, ya nosotros, aunque tengamos 2 fichas del palo 1, sabemos que la información que queremos transmitir es del palo 5, a grado en su reproducción. Entonces debemos jugar de manera inmediata el 1-5. Y no debemos esperar a que salga el jugador de la izquierda, levantar nuestras piedras y hacer esa evaluación, porque ese tiempo que tarda, nuestro compañero no sabe que estamos haciendo la evaluación. Él lo que va a percibir es el tiempo que nos estamos tardando en hacer nuestra jugada. Por lo que si hacemos una evaluación previa, ya estamos prevenidos a que esos conjuntos de mayorías de fichas nosotros vamos a informar sin pensar. Ahora, por el contrario, si sale, por ejemplo, el de nuestra izquierda con el palo 3, 4 o 6, nosotros vamos a informar ahora pensando de la ficha del palo que estamos castigando, por lo que no vamos a tener ningún problema. Como se han podido dar cuenta, el sistema combinado le da tremenda flexibilidad al jugador de turno, porque bajo una misma mano puede informar del palo que reproduce o del palo que castiga, dependiendo de la situación. En este caso ya vieron que cuando sale doble 1, nosotros tenemos que omitir una información, que es que tenemos una ficha más del palo 1, el 1-3 en este caso. Pero le damos prioridad a informar del palo 5, porque tenemos interés en el desarrollo de este palo, por lo que jugamos sin pensar el 1-5. Pero si sale doble 4, vamos entonces a darle prioridad a la ficha que estamos castigando, porque el 6 no tenemos interés en su desarrollo, tenemos una ficha más del palo 6. Entonces indicamos que tenemos una ficha más del palo 4, en este caso el 4-2. Muy bien, hasta ahora deben tener una idea general bastante clara de cómo funciona el sistema combinado. Después les vamos a presentar una serie de ejemplos para que entiendan aún mejor a través de estos ejemplos. Ahora bien, se complica un poco cuando introducimos el tema de las series en el sistema combinado. Si aún no han visto el video de las series en el dominó, denle el enlace aquí para que entiendan más fácilmente lo que les vamos a presentar a continuación. Entonces, como pueden haber visto en el video de la serie, tenemos los palos blanco 1 y 2 que pertenecen a la serie baja, tenemos el palo 3 que es de la serie media y tenemos los palos 4, 5 y 6 que pertenecen a la serie alta. En términos generales, hasta ahora hemos visto en el sistema combinado que la decisión de informar del palo que vamos a reproducir o del palo que vamos a castigar está basada exclusivamente a cuando conseguimos ese grupo o conjunto de fichas que son mayorías, a lo que debemos darle prioridad y jugar sin pensar. El resto de jugadas vamos a informarlas del palo que castigamos. Pero ahora debemos agregar un componente adicional en estas decisiones y es las series. Va a depender la serie del palo que vamos a castigar y la serie del palo que vamos a reproducir. Por ejemplo, si sale el doble blanco en esta mano que vemos a continuación, tenemos 3 fichas del palo blanco, pero también identificamos de manera inmediata que la única mayoría o ese conjunto de fichas es del palo 6, donde tenemos doble 6, blanco 6 y 6-5.
por lo que si sale doble blanco, debemos omitir la información de las otras dos fichas del palo blanco, el blanco 2 y blanco 4, y jugar blanco 6 sin pensar, para buscar la reproducción o desarrollo del palo 6. Pero veamos este mismo ejemplo de la manera contraria. Si sale doble 6 y tenemos 3 fichas del palo 6, y también la única mayoría o conjunto de fichas de que tenemos 3 fichas al doble es del palo blanco. Tenemos 6 blanco con doble blanco y blanco 1. Pero también tenemos 6 4 y 6 5. Si nosotros decidimos jugar 6 blancos sin pensar, omitiendo la información del palo 6, estamos queriendo informarle a nuestro compañero que tenemos agrado por el desarrollo del palo blanco. Y lo que hemos dicho, que nos facilite a colocar el doble blanco. Pero ¿qué pasa con los tantos? En este caso, si nosotros dejamos de informar del palo 6 y perdemos la mano, eventualmente nos van a contar muchos más tantos. Algo muy importante que mucha gente no se da cuenta es cuando sale una ficha doble, en este caso el doble 6, y nosotros tenemos 3 elementos o 3 fichas de ese palo, nuestro compañero teniendo una sola ficha del palo 6, inclusive ya nosotros desgastando con el 6 blanco una ficha, nosotros tenemos dominio sobre ese palo. Porque de las 6 fichas que quedan, nosotros inicialmente teníamos 3 y nuestro compañero 1. Desgastamos una, ahora quedan 5 fichas del palo 6 y nosotros tenemos 2. Más una de nuestro compañero tenemos 3 y los contrarios tienen 2. Por lo que cuando sale una ficha y nosotros tenemos 3 fichas de ese palo, si el palo que vamos a castigar es de la serie alta y el palo que vamos a reproducir, que tenemos interés, donde tenemos un requerimiento mínimo de 3 fichas al doble o tenemos dominio 4 fichas, nosotros debemos darle prioridad al palo que estamos castigando, porque es más o menos bastante parecida la probabilidad de tener mayoría del palo 6 o del palo que estamos reproduciendo. Pero aquí debemos darle prioridad a los tantos. Esto lo vamos a entender bastante bien en los siguientes ejemplos que vamos a darle a continuación. La gran pregunta que nos hacemos en un sistema como el combinado es saber qué informar. Si del palo que castigamos o el palo que generamos. Y esto va a estar condicionado por varios factores. Primero, la cantidad de fichas que tenemos del palo que castigamos versus la cantidad de fichas que tenemos del palo que reproducimos. Esto nos va a dar idea de la probabilidad que tenemos de dominar dichos palos con la ayuda de nuestro compañero. Segundo, la serie a la que pertenecen dichos palos, si son de la serie baja, media o alta. Esto es para estar consciente de la cantidad de tantos que estamos poniendo en riesgo. Y por último, la ficha doble del palo que estamos reproduciendo, con la intención de que nuestro compañero nos facilite la colocación de dicha ficha. Entonces son estos los factores que nos van a ayudar a saber qué informar, si del palo que castigamos o del palo que generamos. Porque en el dominó existen millones de combinaciones y sería imposible memorizarse o aprenderse qué hacer en cada una de estas situaciones. Por lo que nosotros vamos a presentarle una guía de los casos generales usando estos factores para que ustedes puedan saber qué hacer en casos más específicos. Y comenzaremos cuando el palo que castigamos y el palo que vamos a generar ambos son de la serie alta. Aquí vemos una mano ejemplo y suponemos que la salida es el doble 5. Como pueden ver, tenemos 2 fichas que casan con la salida, el 5-3 y el 5-6. Y del palo que vamos a generar tenemos una sola ficha, el 5-6. En este caso, debemos darle prioridad a la información del palo que estamos castigando, pensando para jugar, indicando que tenemos una ficha más de ese palo. Inclusive si tuviésemos 2 fichas del palo 6, con o sin el doble, o hasta 3 fichas mixtas del palo que estamos reproduciendo, aún así debemos darle prioridad a la información del palo que estamos castigando, pensando para jugar, ya que no necesariamente tenemos interés en la reproducción del palo 6. Ahora bien, si en vez de tener 3 fichas mixtas tenemos al menos
3 fichas incluyendo el doble del palo que vamos a reproducir, ahí sí debemos jugar sin pensar, dándole prioridad a la información del palo que estamos generando, mostrando interés por el desarrollo del mismo. De igual manera debemos jugar sin pensar si tenemos al menos 4 fichas o más del palo que estamos reproduciendo. Ahora veamos los casos donde tenemos 3 fichas del palo que vamos a castigar. Con una ficha, inclusive 2 fichas con o sin el doble y hasta 3 fichas mixtas del palo que vamos a generar, debemos darle prioridad a la información del palo que castigamos, pensando para jugar, pero en esta ocasión indicando que tenemos 2 fichas más de ese palo. Ahora bien, en los casos que tenemos al menos 3 fichas al doble o 4 fichas al doble del palo que vamos a reproducir, debemos jugar sin pensar, dándole prioridad a esta información, mostrando interés en la reproducción de este palo, buscando apoyo en nuestro compañero. Un caso muy particular que se nos puede presentar es cuando tenemos al menos 4 fichas mixtas del palo que vamos a reproducir. Y recuerden, ambos palos son de la serie alta, tanto el que castigamos como el que generamos. En este caso, debemos darle prioridad a la información del palo que castigamos, indicando que tenemos 2 fichas más de ese palo. Y les explicamos por qué. Ya del palo 6, que es el que vamos a reproducir, tenemos dominio y no necesariamente necesitamos apoyo de nuestro compañero para el desarrollo de este palo. Pero pensando para jugar, indicando que tenemos 2 fichas más del palo 5, nuestro compañero teniendo una sola ficha del palo 5 ya sabe que tenemos mayoría de este palo y elegimos como mejor ficha el palo 6. Esta información hubiera sido imposible transmitirla si hubiéramos jugado sin pensar, mostrando agrado por el desarrollo del palo 6. Ahora, cuando tenemos 4 fichas del palo que vamos a castigar, aunque hayan salido los contrarios, ya tenemos dominio sobre este palo. Entonces, si tenemos una ficha del palo que vamos a reproducir, o 2 con o sin el doble, hasta 3 fichas mixtas del palo que vamos a reproducir, siempre vamos a darle prioridad a la información del palo que castigamos. En este caso, vamos a informar que tenemos 3 fichas adicionales de ese palo. La única manera de informar del palo que vamos a reproducir es que tengamos al menos 3 fichas al doble o 4 fichas al doble y debemos jugar sin pensar. Ahora bien, todos los casos que les hemos presentado hasta el momento se pueden aplicar de igual manera cuando los palos que vamos a castigar y generar son de la misma serie, pero de la serie baja o media. La única variante a destacar es la que presentamos a continuación. Y es cuando tenemos 3 fichas del palo que vamos a castigar y al menos 4 fichas del palo que vamos a generar. Que recordemos que cuando ambos palos eran de la serie alta, le dábamos prioridad a la información del palo que castigamos, porque teníamos ya dominio del palo que vamos a reproducir. Y la cantidad de tantos que representa la información que omitimos del palo que castigamos es importante. En este caso, como los palos son de la serie baja o media, no hay riesgo en la información que se omite del palo que castigamos. Y es mejor entonces enfocarse en el ataque del palo 1 y darle prioridad a esta información, jugando sin pensar. Ahora veamos los casos donde el palo que vamos a castigar es de la serie baja o media y el palo que vamos a generar es de la serie alta. En esta mano ejemplo sale el doble 2 y tenemos 2 fichas del palo que vamos a castigar. Cuando tenemos una ficha, 2 fichas con o sin el doble, hasta 3 fichas mixtas del palo que vamos a generar, le debemos dar prioridad a la información del palo que estamos castigando, indicando que tenemos una ficha adicional de ese palo. Igualmente en las manos, que no solo tenemos 2, sino 3, 4 o más fichas del palo que vamos a castigar, en estas condiciones debemos darle prioridad a la información del palo que castigamos, pensando para jugar, indicando la cantidad de fichas restantes que nos quedan. Ahora bien, sin importar la cantidad de fichas que tenemos del palo que castigamos, si tenemos al menos 3 fichas al doble del palo que vamos a reproducir, debemos jugar sin pensar. Esto también lo vamos a hacer si tenemos 4 fichas mixtas o 4 fichas al doble del palo que estamos generando. Finalmente, veamos los casos cuando el palo que castigamos es de la serie alta y el palo que generamos es de la serie baja o media. Si suponemos que sale doble 6
y tenemos dos fichas del palo que castigamos, teniendo una ficha, dos fichas con o sin el doble, hasta tres fichas mixtas del palo que vamos a reproducir, debemos darle prioridad a la información del palo que castigamos, pensando para jugar, indicando que tenemos una ficha más de ese palo. Ahora bien, teniendo solo dos fichas del palo que vamos a castigar y teniendo al menos tres fichas al doble del palo que vamos a generar, debemos jugar sin pensar. Esto también lo haremos cuando tengamos cuatro fichas al doble o más del palo que vamos a reproducir, dándole nuevamente prioridad a esta información. Para culminar, tenemos los casos más complejos, que son cuando tenemos tres fichas del palo que vamos a castigar, siendo estos de la serie alta. Veamos. Cuando tenemos una ficha o dos fichas con o sin el doble, hasta tres fichas mixtas del palo que vamos a generar, y estas son de la serie baja o media, debemos darle, como hemos visto hasta ahora, prioridad a la información del palo que castigamos, informando que tenemos dos fichas más del palo que estamos castigando. Ahora bien, cuando la tercera ficha del palo que generamos es un doble, hasta ahora también hemos visto que le damos prioridad a la información del palo que reproducimos, ya que tenemos interés en el desarrollo de este palo. Pero en este caso veremos que no es así, y entendamos por qué. Recuerden al inicio cuando hablamos de los factores que influyen en la decisión de qué informar. Primero teníamos la probabilidad de tener dominio, tanto del palo que castigamos como del palo que generamos. Y eso va a depender de la cantidad de fichas que tenemos de cada palo. En el caso del palo que castigamos, nuestro compañero solo debe tener una sola ficha de este palo para tener dominio sobre este palo. En el caso del palo que reproducimos, nuestro compañero tendría que tener al menos dos fichas de este palo para tener dominio. El otro factor eran las series, que nos indicaban la cantidad de tantos que estamos poniendo en riesgo. Pues veamos, si la salida es por cualquiera de los palos de la serie alta, 4, 5, 6, recordemos que el promedio por ficha es el siguiente. Del palo 4 es 7 tantos, del palo 5, 8 y del palo 6, 9. Por lo que las dos fichas restantes del palo que estamos castigando van a representar en promedio de 14 a 18 tantos. En cuanto a las fichas que estamos reproduciendo, recuerden que son de la serie baja o media, que van desde el blanco hasta el 3. Estas dos fichas al doble representarían en tantos desde 3 a 12 tantos. Esto se los mostramos porque recuerden que si informamos del palo que generamos, vamos a omitir la información de las fichas del palo que estamos castigando. Por lo que en estos casos vemos claramente que debemos darle prioridad a la información del palo que castigamos, indicando que tenemos dos fichas adicionales de este palo. Para culminar, les vamos a dejar un ejercicio para que ustedes mismos razonen y lo resuelvan. En este caso, tenemos igualmente tres fichas del palo que vamos a castigar y que son de la serie alta. Pero del palo que vamos a generar, tenemos cuatro fichas al doble. Recuerden entonces, los factores que pueden influir en nuestra decisión son las probabilidades de tener dominio. En este caso, las probabilidades son bastante parecidas, ya que necesitamos que nuestro compañero tenga al menos una ficha para tener dominio tanto del palo que castigamos o del palo que generamos. En cuanto a las series y la cantidad de tantos, ya vimos que las dos fichas del palo que castigamos que nos quedarían representan en promedio entre 14 y 18 puntos, dependiendo de cuál es la salida, si por el doble 4, doble 5 o doble 6. Y del palo que generamos, tenemos en promedio entre las tres fichas, incluyendo el doble, de 6 a 18 tantos. Entonces, les dejamos el ejercicio para que vean las diferentes situaciones que se les puede presentar saliendo, por ejemplo, el doble 4 y el palo que van a generar va desde el blanco hasta el 3. O saliendo el doble 5, doble 6 y de igual manera van a generar un palo de la serie baja o media como el blanco y el 3. Y que puedan ustedes mismos determinar a qué información hay que darle prioridad, si del palo que castigamos o del palo que reproducimos, dependiendo de la cantidad de tantos que están en riesgo. Entonces, bajo el sistema combinado, la información de la pensada
puede ser del palo que castigamos o del palo que reproducimos. Si no pensamos, es que tenemos interés en el desarrollo del palo generado. Y si pensamos, estamos entonces informando del palo que estamos castigando. Y mientras más pensamos, esto está directamente relacionado a la cantidad de fichas que tenemos del palo que estamos castigando. Y por lo tanto, esta debe ser nuestra mejor opción. Y la información indirecta que se puede transmitir con el sistema combinado es que si no pensamos para jugar, no quiere decir que no tenemos más fichas del palo que estamos castigando, ya que la información que se quiere transmitir es exclusivamente acerca del palo que estamos reproduciendo. Por el contrario, si pensamos para jugar, significa que teníamos varias opciones, pero no debemos tener entre nuestras fichas restantes 3 fichas mixtas adicionales del palo que estamos generando, o tampoco deberíamos tener el doble y una ficha mixta adicional del palo que estamos reproduciendo. Esto siempre va a depender de las series que están involucradas. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos donde van a poder visualizar todo lo que le hemos mostrado del sistema combinado. Recuerden entonces el ejercicio de rutina que les aconsejamos al principio del video cada vez que levanten sus 7 fichas. Y esto es identificar las fuerzas que tienen en su mano, para que cuando les toque su turno ya estén prevenidos. En este primer ejemplo ya sabemos que si el salidor sale por un blanco o un 2, vamos a jugar sin pensar, mostrando interés por el desarrollo del palo 1. En este caso, el salidor sale por doble blanco y jugamos blanco 1 sin pensar. En este segundo ejemplo, el salidor sale por doble 4, por lo que pensamos para jugar 4-6, indicando que tenemos un 4 más y no tenemos interés por el desarrollo del palo 6. En este tercer ejemplo, con la misma mano, el salidor ahora sale por doble 3, por lo que vamos a pensar para jugar nuestra mejor ficha, el 3-6, pero vamos a indicar que tenemos 2 fichas más del palo 3. Al ver esta mano, identificamos rápidamente 2 fuerzas, del palo 6 y del palo 5, por lo que estaremos prevenidos si la salida es por el palo 2, 4 o 3. En este caso, la salida es por el doble 4, por lo que jugamos 4-6 sin pensar, indicando interés por el desarrollo de este palo. Al levantar esta mano, identificamos rápidamente una mayoría de 4, por lo que estaremos prevenidos si la salida es por el palo 3, 2 o 1, para de esta manera jugar sin pensar. En este caso, la salida es por el doble 2, y jugamos 2-4 sin pensar, que aunque vemos que omitimos la información de 2 fichas del palo 2, estamos dándole prioridad al desarrollo del palo 4. En esta mano identificamos una mayoría y dominio del palo 5. La salida es por doble blanco, por lo que jugamos blanco 5 sin pensar, dándole prioridad a la información del desarrollo del palo 5. En este siguiente ejemplo tenemos la misma mano, pero sale el doble 6. Y como ya tenemos dominio por el palo 5, debemos pensar para castigar el palo 6, indicando que tenemos 2 fichas adicionales de este palo, ya que sabemos que si nuestro compañero tiene una ficha del palo 6, tendremos también dominio por este palo. En este tercer ejemplo, con esta misma mano, ahora sale el doble 3. Y como no tenemos necesariamente interés por desarrollar el palo 6, pensamos para jugar 3-6, indicando que tenemos una ficha más del palo 3. En este otro ejemplo también vemos que tenemos dominio del palo 5. En este caso sale el doble blanco, por lo que jugamos blanco 5 sin pensar, mostrando interés por el desarrollo inmediato de este palo. En este siguiente ejemplo, con la misma mano, pero saliendo doble 6, de igual forma debemos jugar 6-5 sin pensar, dándole prioridad a la información del palo que estamos generando. Como pudieron darse cuenta, el sistema combinado es un sistema sumamente versátil y que le da una flexibilidad tremenda al jugador de dominó. Pero eso sí, el jugador de dominó tiene que estar súper activo, haciendo evaluaciones constantes, no solo de su mano inicial, sino de cada jugada. Sé que van a tener muchas preguntas, así que dejen sus comentarios. Si les ha gustado el video, denle like. Y si aún no te has suscrito, pues hazlo para que recibas notificaciones de todos los nuevos videos. Y recuerden, sigan aprendiendo con Domina. Domina, tu canal de dominó.